acerca de las emisiones del Banco de Uruguay sobre su papel moneda durante el siglo XIX. Antes de continuar y dar paso a nuestro expositor, quiero recordarles que la asistencia para la entrega del certificado anual vamos a tener un mínimo del 60% para poder entregarles el certificado. También quiero hacer un anuncio. La sexta clase, la próxima, que será el día 27 de agosto, va a ser una clase doble. Tendremos dos expositores, de Chile y de Honduras. Ya se va a ir avisando por los diversos medios. La clase va a empezar una hora antes, porque tenemos asistentes de varios lugares del mundo, entonces queremos que sea bien práctico para todos. Antes de dar la palabra a nuestro disertante, voy a realizar la semblanza de don Javier. Javier Avilleira ha sido directivo del Instituto Uruguayo de Numismática, IUN, en diversas oportunidades, además de ser socio vitalicio. Es integrante de la Comisión Honoraria Asesora en materia de monedas y billetes del Banco Central del Uruguay desde el año 2012. Es coleccionista, expositor y conferencista. Es habitual colaborador de varias publicaciones numismáticas. Fue director de la edición de la revista digital de UNAN, Unión Americana de Numismática, en un periodo de 2 años, desde la revista número 13 a la revista número 24. Entre otros, es autor de Vales y Cobres, Barriga, Caso Beizo, Últimas acuñaciones de monedas del siglo XIX y Acuñación de 1877, La Historia. Bueno, vamos a dar paso a nuestro conferencista. Estimado Javier, te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Rolando. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes ahí. Y bueno, trataremos de contar un poco la historia, aunque sea en forma superficial, de los bancos emisores privados del Uruguay del siglo XIX. Para eso tendríamos que ir un poco atrás a los antecedentes. Lo que nosotros conocemos como República Oriental del Uruguay en la actualidad, en su momento era conocida como la Banda Oriental o la Provincia Oriental. Este nombre derivaba de la provincia que estaba al oriente del río Uruguay. De ahí es donde tomamos nosotros el nombre de nuestro país ahora. En esa época, en la época de la colonia, cuando estaban los españoles habitando Montevideo, el papel moneda no se conocía. Inclusive al comienzo tampoco la moneda, era muy escasa la moneda que circulaba en nuestro territorio, había mucho trueque, mucho canje, hasta que Perdón, ¿tu audio, Javier? No se escucha. ¿Tu audio? Don Javier, se fue el audio. A ver ahí. Sí. Sí, ahí. Ahí está. Bueno, Le voy a pedir otro favorcito, don Javier, perdóneme. Lo veo un poquito oscuro, si se echa más para atrás o hay más luz y entonces empezamos de nuevo. No hay problema. Ahí. Todavía lo vemos oscuro, es que falta como una luz extra. No sé si soy yo o es mi computadora. Sí, acá estoy con luces, pero no sé. Capaz que la cámara puede ser. No sé. A ver ahí, si pongo otra luz. Ahora sí. Ahí. Ahora sí. No, Comience de nuevo, don Javier, y perdone, cortamos eso en edición. solo se ve que se silenció o algo pasó acá. Como decía, lo que nosotros conocemos como la República Oriental del Uruguay, en la época española, cuando estábamos bajo el dominio español, el territorio era conocido como la Banda Oriental o la Provincia Oriental. En la provincia que estaba al oriente del río Uruguay, de ahí es donde tomamos el nombre. Esta provincia no solo es lo que es el Uruguay ahora, sino también abarcaba lo que es el territorio del Río Grande do Sul, que pertenece en la actualidad a Brasil.
Acá no se conocía el papel moneda en la época española. Al comienzo tampoco la moneda circulaba mucho, era muy escasa. Abundaba mucho el trueque, el canje. Después, cuando el puerto montevideano fue habilitado a comerciar con otros puertos, ahí sí empezó a introducirse más monedas, no solo monedas españolas, sino monedas extranjeras, ya sea de oro y de plata. Algunos autores dicen que el papel moneda fue introducido en nuestro país, o en nuestra banda oriental en ese momento, por los portugueses cuando la invasión de 1816-1817. No solo esos portugueses traerían el papel, pero el papel no como billetes, sino pagarés. Porque hay algunos que dicen que habían billetes, pero no, en la actualidad no hay ningún documento que diga eso, que el billete portugués circuló en la banda oriental. Lo que sí circularon las monedas de ellos. También introdujeron el cobre, moneda que no se conocía en este momento acá. Ahí está el título del trabajo de hoy. El cobre no era aceptado por los orientales en ese momento, pero también trajeron nuevas palabras que en la actualidad nosotros conocemos como vintém, cinquiño, vintém para la moneda de 20 centésimos, cinquiño para la moneda de 5 centésimos, y el patacón para la moneda de gran tamaño. Ya pasados los años, en 1822, cuando Brasil se independiza de Portugal, los portugueses se retiran de Uruguay, pero queda el imperio brasilero, acá comienzan a haber pequeñas revoluciones para tratar de conseguir la independencia de nuestro país. Entonces llegaríamos al año de 1825, cuando Uruguay, o sea, la provincia oriental, se declara independiente, estando igual los brasileños ocupando nuestro territorio. Ahí nosotros nos unimos con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso hizo que las Provincias Unidas del Río de la Plata introdujeran su ejército a nuestra banda oriental para combatir con los brasileños. En el año 1826, en Buenos Aires, se crea el Banco Nacional de Buenos Aires y emite billetes para pagar a la tropa que estaba en combate. Ese Banco Nacional había absorbido el activo y el pasivo del antiguo Banco de Buenos Aires y emite billetes de baja denominación para el pago de la tropa, billetes de $1 que ahí podemos ver en la imagen, que Rolando ha subido ahora. Estos billetes tenían distintas formas. Como podemos ver, son tipo, el de arriba son todos rectangulares, pero arriba parece más cuadrado que el otro, mide unos 12 centímetros o 11 centímetros y medio por 9. El de abajo mide unos 16 por 5 por 3 centímetros. La característica y la diferencia de estos billetes con el billete que circulaba en Buenos Aires es que en la parte inferior derecha del billete, o sea, a la izquierda del observador, dice caja de PO, que significa caja de la provincia oriental. Que el de Buenos Aires no dice provincia oriental. Eran papel simple, papel blanco, con tinta negra, firmados a mano, y se ponía el número también a mano. Cuando el ejército fue entrando a la banda oriental, entró primero por Paysandú, de luego en San José, y terminaría en Canelones, el lugar donde yo vivo ahora, donde estoy acá, ahí se formó el gobierno patrio. Una caja subalterna del Banco Nacional de Buenos Aires venía acompañando al ejército para pagar a las tropas. Este billete de $1, que era el pago de los soldados, no era aceptado por los orientales ni tampoco por el ejército. Según crónicas de la época, lo usaban para amar tabaco, para fumar. O sea, porque no le daban valor. Ellos preferían un metal, ya sea de cobre o otro metal, pero no preferían el papel. Entonces se han hecho muy escasos estos papeles para conseguir, y hay variedades de firmas. Llegado el año 27, ya empezando con las luchas por la independencia y eso, ya Brasil, viendo que no podía combatirnos a nosotros en la unión con el ejército argentino, se firmó después la Convención Preliminar de Paz de 1828, en la cual Uruguay pasaba a ser la banda oriental un estado oriental, hasta 1830, en cual debería jurar la Constitución. Esa Constitución nos daría una independencia ya casi más definitiva de cualquier país, ya sea de Brasil o de Argentina. Entonces nosotros ya también dejaríamos de formar parte de las Provincias Unidas
del Río de la Plata. Ese billete circularía acá a esa época hasta 1828, 1829, cuando se retiraron las tropas argentinas. Si Rolando puedes pasar tu siguiente imagen ahí, te agradezco. La siguiente imagen que veremos ahora, la imagen número 3. Esto lindo, si la puedes cambiar, por favor. Ahí está, perfecto. Ya Uruguay independiente, después del primer gobierno, que era el gobierno de General Fructuoso Rivera, que fue de 1830 a 1834, entraría el gobierno de Oribe. Se encontró con un país en deuda, porque Uruguay por 4 años no podía hacer nada, tenía que mantenerse como estaba, y entonces para pagar las deudas emite vales ministeriales que llevan la firma 1835, y como garantía de esos vales era la renta de la aduana. Por ejemplo, acá tenemos un caso de un vale de tesorería de 200 pesos. Este vale generaría intereses. Si nosotros miramos bien, abajo del todo, se ve muy poco, pero dice cancelado en 1852. O sea, todos los meses ese vale iba generando un interés. Si yo tenía ese vale y lo quería canjear antes, me iban a dar solamente los 200 pesos y no los intereses del vale. Siguiente página, si me haces el favor, Rolando, te agradezco. Sí, sí. Tarda un poquito, pero... Sí, no hay... Ya seguimos la historia del Uruguay, comienza lo que acá nosotros conocemos como la Guerra Grande, que sería de 1843, 1851, en que Montevideo estuvo sitiado. Dentro de Montevideo se encontraban las tropas de Rivera, o las tropas de lo que en ese momento se conocía por el Partido Colorado, y en el interior de nuestro país se encontrarían las tropas de Oribe o el Partido Blanco. En ese momento, en Montevideo se empezaron a acuñar monedas de cobre, las primeras monedas de Uruguay, la primera en 1840, bajo ya el sitio de Montevideo, 1843, 44, a donde se conoce el famoso peso del sitio, y después serían otras acuñaciones en otros distintos lugares. Pero papel moneda no teníamos, y no circulaba dentro de Montevideo. Sí, dentro de la banda oriental, donde estaba el territorio que estaba ocupado por los blancos, circularían billetes, pero billetes argentinos, donde dicen: viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios. Esos billetes tenían circulación en la campaña de la banda oriental, pero no dentro de la ciudad de Montevideo. Al igual que la moneda que acuñó Montevideo, no tendrían circulación en la banda oriental. O sea, no era un billete propio, ¿no? Era un billete de la provincia de Buenos Aires. Habrían de distintos valores y de distintos tamaños. En la siguiente imagen, llegamos al año 54-55, el Estado seguía en deuda porque se había terminado la Guerra Grande, y entonces para salir un poco de esas deudas se emiten unos vales de tesorería, que también acá podemos ver que hay distintos valores. Acá como ejemplo puse uno de 4 reales, uno de mayor valor, y estaban garantizados por las rentas de los corrales, mercado y el papel sellado. Estos también, parecido a los de 1835, generarían un interés a la persona que comprase esos vales o aportase esos vales, y serían cobrados en el futuro con el valor que habían puesto más los intereses. Debemos destacar que en el año 55-56, en Montevideo y varias ciudades del interior, como en las ciudades del litoral, como Paysandú, Salto, Colonia, se formaron sociedades de cambio. Si tú me haces el favor, Rolando, en la próxima imagen. Ahí está. Perfecto, gracias. Las sociedades de cambio, ¿qué eran? Eran comerciantes que tenían mucho poder económico, entonces se juntaron por la falta de papel moneda y emitieron su propio papel moneda. La garantía era la firma de ellos, la garantía era la firma comercial. Con esos billetes la gente podía ir y comprar en los mismos comercios que ellos emitían el papel moneda. Acá la característica de estos billetes emitidos, que eran sin autorización del gobierno, eran que estaban en valor de reis. Pero el rey no como rey de la moneda brasilera, sino como centésimos de la moneda española.
Es una pequeña diferencia, ¿no? El Reis se siguió usando el mismo sistema que el portugués, pero equivalente a centésimo. Vamos a encontrar billetes de 120 Reis, de 240, de 320, 480, 640, 960 y así sucesivamente 1920 hasta llegar a una onza. Si ahí, por ejemplo, dice, reconoce este billete por 120 Reis, pagadero al portador, por 128 billetes de estos, de 120, te pagan una onza de oro sellado, que eran 15.360 pesos. Esta sociedad de cambio no solo fue en el litoral del país, como ya dije, sino que también hubo en el interior del país, como en Tacuarembó, en Melo, lo que es actual Cerro Largo, y circularían un tiempo. Muchos de estos serían en un futuro bancos, que serían el origen de los primeros bancos del Uruguay. Si pasamos a la siguiente imagen, ahí está, tenemos el Banco Mauá. Este Banco Mauá estaría en nuestro país unos 20 años aproximadamente, 20 o 21 años. Tenemos que ir a la historia de Irineo Evangelista de Sousa, que Irineo Evangelista de Sousa es conocido como el Barón de Mauá. Esta persona tuvo su primer contacto en 1851 con nuestro país al determinar el sitio de Montevideo. Él tuvo contacto con Andrés Lama, que era el jefe político en ese momento de Montevideo y había sido el embajador ante Brasil, y fue Lamas a pedir a Brasil ayuda en dinero para salir de las deudas de nuestro país. Ahí conoce a Irineo Evangelista de Sousa, en el cual le prometió no solo dinero, sino que le prometió armas y tropas para la ciudad, para nuestro país, para salir un poco de las deudas. Eso creó un compromiso político y económico de nuestro país con el Barón de Mauá. El Barón de Mauá obtendría su título en 1854, el título de barón, por todas las obras que había hecho en su país. Fue el primero en introducir el tren en su país, tuvo astillero, hizo un montón de cosas que le valió el título de barón. Acá se instaló en 1856 provisoriamente en la calle Piedras, en el número 104 y 106, pero sin ayuda, sin el permiso del gobierno y por propia decisión, empezó a emitir billetes el 1 de julio del año 56, billetes de 480 centésimos, o sea, de medio patacón. Eso hizo que el secretario de Hacienda hiciese cerrar el banco, que no estaba autorizado a abrirlo, y a que este Barón de Mauá tuviese que recoger todo ese dinero y quemarlo y destruirlo. No conocemos bien ese papel que circuló en su primera instancia, suponemos que sería el mismo que se usaría después cuando estaba autorizado a emitir papel moneda en 1857. Aquí tenemos en el medio, si pueden ver el billete acá la imagen de Irineo Evangelista de Sousa. Si la siguiente página, si me haces el favor, Rolando. Muy bien. El Banco Mauá sí fue autorizado a funcionar a partir del mes de julio de 1857. Se le dio un permiso por 20 años y estaría situado su casa principal después en la calle de la esquina Cerrito y 33. Este señor emitiría papel moneda de distintos valores y lo haría por 20 años, como ya se dijo anteriormente, y tendría en su banco varios altibajos. Cerraría varias veces, pero el gobierno lo protegería por ser una de las personas que había aportado para la economía de nuestro país, y a su vez se le debían muchos favores. Este banco tendría sucursales, primero en Salto, luego en Paysandú y después en distintos lugares de nuestro país. Irineo Evangelista de Sousa, también es conocido como el Barón Mauá, en 1874 fue que trajo el hilo eléctrico que conectó Portugal con Brasil y el Río de la Plata. Y ahí le valió el título de Vizconde de Mauá. Vamos a encontrar títulos de 100 pesos del año 69 y 74 con la firma de él, que serían firmados por Barón de Mauá o Vizconde de Mauá. Debido a los sucesos que pasaban en nuestro país, por ejemplo, en 1865,
se hizo un curso forzoso de las notas bancarias. Es decir, debido a las crisis económicas que estaba sufriendo el Banco Mauá, el gobierno decretó un curso forzoso por 6 meses de las notas de banco. Es decir, que el banco no podía cambiar el billete por el oro, que en ese momento era canjeable por oro y plata. Eso hizo que al asumir Flores el poder, anulara ese decreto y hiciera que las notas fuesen cambiadas por oro y plata inmediatamente. Ahí está, perfecto. Y entonces, salvando un poco la dignidad del Banco Mauá. El Banco Mauá tendría, como yo dije, sus altibajos. En 1866 se declararía un segundo curso forzoso de las notas, esta vez sí bajo el gobierno de Flores, debido al crack financiero ocurrido en Londres en 1866, en la cual la baja del algodón produjo que varias casas financieras tuvieran que cerrar, y eso produjo que en Uruguay también todo el mundo quisiese cambiar su papel moneda por billetes de banco. Aquí lo que me está mostrando Rolando ahora es el Banco Comercial, el Banco Comercial fue instalado en Uruguay en 1857. El antecedente del Banco Comercial es la Sociedad de Cambios de Montevideo. Estaba formada por grandes propietarios que tenían barcos, que tenían astilleros, que tenían comercios. Por ejemplo, tenía campos, estancias, y bueno, después que pidieron autorización de formar un banco también basado en la sociedad de cambio. Y sus primeros billetes serían utilizados por la sociedad, lo mismo que usó la sociedad de cambio, lo usaría este banco hasta tener su papel moneda propio. Los primeros billetes, ya sea del Mauá o del Banco Comercial, eran billetes litografiados, es decir, que eran billetes simples. Por ejemplo, del Banco Mauá, los primeros eran unifaz, eran un papel blanco solamente, con tinta negra y firmados a mano. Lo mismo pasaría también con los billetes del Banco Comercial, hasta que después se fueron mejorando y irían haciendo impresos en varios lugares. Por ejemplo, Banco Comercial, los primeros billetes eran de la litografía de Jeque y Coas, y después los mandarían a hacer en Londres con Browning y Wilkinson. El Banco Comercial es un banco de larga duración en nuestro país. Este banco dejaría de emitir papel moneda en 1887, cuando se fundó el Banco Nacional, pero seguiría trabajando como banco hasta el 2002, hasta hace pocos años atrás, en la cual dio quiebra, ¿no? Pero como emisor estuvo varios años, también emitiría papel moneda de distintos valores y de distintos papeles y distintas firmas, porque iría cambiando de gerente varias veces también. Pero fue un banco muy importante y lo fue hasta la actualidad, hasta hace pocos años atrás. Debemos aclarar también que en el año 1860 hubo una ley emitida en nuestro país, que es la ley de que no autorizaban a las sociedades de cambio ni pequeños bancos que no tuvieran grandes capitales a emitir papel moneda. Esa prohibición hizo que varias sociedades de cambio, como la del Litoral, no funcionasen más, y algunas tuviesen que hacer también formarse como un banco. En la siguiente imagen, si tú me haces el favor, Rolando, bueno, acá tenemos el Banco Comercial. Es una sede nueva que tuvo en la calle Cerrito y Zavala, que todavía sigue estando ese edificio. Hasta el 2002 funcionó como banco, y después ya seguiría, ahora está el Ministerio de Vivienda y otras cosas, oficina del Estado ahí. En la siguiente página, si tú me haces el favor, ahí está. Este es el Banco Comercial de Salto. Ese es el primer banco formado en el interior del Uruguay, en el interior del país. Este estaría en el litoral norte del otro país, y se fundó en 1858 y tuvo una duración también, no fue muy larga, duró 11 años, en la cual se emitió papel moneda. Estábamos investigando con un amigo de Brasil que se llama Igor Silva, que vive en Portobelo,
que está haciendo un trabajo muy bueno sobre el papel moneda de Uruguay. Hace años que está trabajando, en la cual por medio de Facebook tuvimos contacto, y bueno, y ahora todo lo que yo pueda tener sobre bancos se lo estoy pasando, y le está haciendo un libro que va a ser libro y catálogo, que ojalá esté pronto, capaz que para el Río 2025 esté pronto, y bueno, me parece que está haciendo un excelente trabajo y que merece la pena. Y estuvimos estudiando con estos bancos del interior, que es lo más complicado que tenemos, por la falta de información. Algunos autores decían que el Banco Comercial de Salto y el Banco de Salto serían dos bancos, pero hasta ahora no hemos encontrado la prueba de ello. ¿Por qué pasa? En los primeros balances, ya el Banco de Salto figura como Banco Comercial de Salto. Este banco fue muy importante para esa ciudad, emitiría papel moneda, pero también debido a las crisis económicas, ya sea como el curso forzoso del 65, el 66, y habría otro curso forzoso del 67, y que duraría hasta la mitad del 68, produjo que este banco quebrara. Los dueños del banco no querían entregar la llave de este banco, pero tuvieron que hacerlo y se dio la quiebra de esos billetes, ya sea del Banco Mauá, del Banco de Salto, serían garantizados por el gobierno, en la cual el gobierno se hacía cargo de este papel moneda y le daría también, le pagaría a las personas que tenían este papel. En la siguiente página, si me haces el favor, ahí está, tenemos un proyecto. Esto es una persona que hace muchos años atrás me lo consiguió, del edificio que pensaban hacer para el Banco de Salto, que debido a la quiebra del banco nunca pudieron hacerlo. Banco de Salto hizo billetes litografiados, lo hizo por la litografía de Mesh, también mandó a imprimir billetes por Bradbury y Wilkinson, y la compañía americana de billetes de Banco de Nueva York. El gerente de acá sería Williams, Chirif como contador y Jovet como el secretario gerente de ese banco. Siguiendo, tendríamos el segundo banco en el interior y el cuarto en nuestro país. Acá se nos había presentado un problema cuando estábamos investigando con Igor, porque muchos autores nombraban que existían dos bancos. Los datos que encontrábamos eran de que era un banco solo, pero hasta que al final sí pudimos encontrar que en realidad al su comienzo fueron dos bancos, con 5 días de diferencia. Insólito para una ciudad del interior con muy pocos habitantes. Se le autorizó primero al Banco de Paysandú a instalarse y enseguida, a los 5 días, al Banco Comercial de Paysandú. El que llegó a emitir papel moneda primero fue el Banco de Paysandú, pero al poco tiempo, se ve que a los meses, hubo una fusión entre estos dos bancos y se fusionó el Banco de Paysandú con el Banco Comercial de Paysandú y se emitiría billete con el nombre de Banco Comercial de Paysandú a partir de 1865. Hay una ley de bancos en el Uruguay que fue hecha en el año 63, cuando se pasó al sistema métrico decimal, en el cual el Uruguay dejaría ya de usar el sistema español y los billetes de esos que estaban en la denominación de portuguesa, y tendríamos el billete en el cual se fijaría para los 10 pesos, se llamarían doblones, o dos doblones no de 20 pesos. El doblón era equivalente a 10 pesos de plata, dos doblones, 20 pesos de plata. Entonces, a partir del año 63, en nuestro país, a mitad de año, ya los billetes tendrían que estar cambiados por ese sistema métrico decimal y también cambiado la denominación de los papeles moneda, ¿no? Ahí tendríamos un billete, estos son un espécimen del Banco Comercial de Paysandú de 10 pesos o un doblón de oro sellado y de 20 pesos. Ahí la onza de oro valdría en ese momento 15 pesos con 36. Este banco se instaló en 1862 y en 1865 el activo y el pasivo del mismo banco sería comprado por el futuro Banco Italiano del Uruguay. El que era gerente en su momento del Banco Mauá, Irineo Evangelista de Sousa, compraría el activo y pasivo de este banco y en 1867 pasaría a llamarse Banco Italiano.
Si me haces el favor, ahí, Rolando, ahí está. Aquí podemos ver una antigua imagen del año 65 que dice Banco de Paysandú. Es la única imagen que conocemos de esa institución, porque debemos aclarar para el que no conoce la historia de Paysandú, ese año Paysandú estuvo bombardeada, fue tomada por los brasileños, apoyando a Flores, que era colorado, y en ese lugar se encontraba Leandro Gómez, que era blanco. Hubo una batalla muy cruel, la cual se destruyó toda la ciudad casi completamente, muchos muertos, y se perdió toda la información, por eso no conocemos mucha información de estos bancos. Entre el año 63 y 65 no hay casi nada y nada, inclusive también por ser una ciudad del litoral y estar al lado del río Uruguay, muchos diarios de la época se perdieron por las inundaciones. Yo estuve llamando hace tiempo atrás a bibliotecas y cosas de esa de Paysandú, y lo mismo pasaba con Salto, que muchos diarios por la humedad y eso se perdieron, y entonces se perdió mucha información. Inclusive fuimos a buscar información a Buenos Aires, en la cual no encontramos mucho. Capaz que en alguna ciudad del litoral se puede encontrar algo más que nos aclare más sobre estos bancos y sobre sus billetes y sus firmantes. Porque las primeras emisiones algo conocemos, pero cuando eran sociedades de cambio no se conoce casi nada. Muy bien. Este Banco de Paysandú también emitiría billetes primero litografiados por Jeques y Coas y también por la Compañía Americana de Billetes de Nueva York. Tendría sucursales en el país también en Mercedes. Ahora la imagen que puso Rolando es del Banco de Londres, Río de la Plata. El Banco de Londres tenía su primer nombre, se llamaba Banco de Londres, Buenos Aires y Río de la Plata. Al extender su zona comercial y querer instalar en Montevideo una agencia en el año 1862, y que no lo hizo, lo daría recién en 1863, se llamaría Banco de Londres y Río de la Plata, eliminando el de Buenos Aires, y en vez de agencia en Montevideo pondría una sucursal, que era de mayor categoría que una agencia. Este banco pidió en su comienzo autorización para emitir papel moneda, la cual no fue autorizado a hacerlo. Recién lo haría en 1865. En 1865 se hace una ley de bancos, la cual se permite a la fundación de bancos de emisión y descuentos. Entre ellos se instalaría el Banco Montevideano, que después veremos, el Banco de Navia y el Banco de Londres Río de la Plata. Este banco de suma importancia, no solo para acá en Uruguay, sino en Argentina, estaba siguiendo los pasos de lo que era el Banco Mauá. El Banco Mauá, que era tan importante que tuvo, como habíamos dicho, agencias en el interior del país, pero también tendría agencias en Rosario, en Buenos Aires, siguiendo en ese momento lo que era el caudillo Urquiza, que supuestamente era muy rico económicamente, entonces trataban de seguir tras la fortuna de Urquiza. Y el Banco de Londres Río de la Plata hizo lo mismo que Mauá, siguiendo a Mauá, tratando de atraer la fortuna de Urquiza para que depositasen en su banco. En 1865 empezaría a emitir este banco de papel moneda y lo dejaría de hacer en 1905 cuando se le venció el permiso de emisión. Igual después siguió funcionando en nuestro país hasta casi en la actualidad, porque después fue cambiando de nombre, pero sí fue un banco muy importante para esta zona del Río de la Plata. También estos billetes eran impresos por Bradbury y Wilkinson de Londres, y tenemos el primer gerente de este banco sería Tomás Finnes Jones. Este personaje o esta persona, el gerente, fue famoso en su época porque en 1872 fue la primera persona en Uruguay que se casó por el registro civil. Entonces los diarios de la época destacaban eso, como en inglés se había sido el primero en casarse en Uruguay por el registro civil. Lo seguiría Francisco Weldon y Robert Turbo. Muchos de estos personajes o de estas personas habían sido gerentes en Argentina, ya sea en Rosario o en Buenos Aires. Si pasa a la siguiente imagen, Rolando, ahí tendríamos una imagen del Banco de Londres, que primero se había iniciado en la calle Cerrito 187 bis, y en 1869, que es la imagen de este local, estaba ubicado en la calle Cerrito número 203.
Después vamos a ver un mapita que dice casero ahí, donde estaban ubicados todos estos bancos, porque van a ver después, se van a ver la cercanía que tenían uno con otros. Aquí ya en 1865, debido a la ley de bancos que autorizó la instalación de bancos, tendríamos el Banco de Navia. El Banco de Navia se instalaría en la calle Cerrito 114, que es donde estuvo instalado primeramente el Banco Comercial. Carlos Navia era una persona importante que había sido también socio del Banco Comercial, instalaría su propio banco. Emitiría su papel moneda, acá vemos monedas de bajo valor de 20 centésimos, 50 centésimos y una espécimen de 50 pesos. La moneda de bajo valor, el billete de bajo valor, era solo por autorización del gobierno debido a la falta de moneda fraccionaria en nuestro país. Debemos acordarnos que nuestro país era escaso en moneda fraccionaria. Las monedas que se habían acuñado en 1840, después se acuñaron 44, 54, 55, la primera en el extranjero en el 57, después en el 69, y acá estamos hablando que entre el 57 y el 69 no habría monedas, y se usaba la moneda vieja basada en el sistema métrico decimal, o sea que la de 40 centésimos pasaría a circular por 4 centésimos. El Banco de Navia también tendría sus altibajos, cerraría varias veces, igual que lo haría el Banco Mauá, pero el gobierno se ve que tenía algo especial con estos bancos, ya sea Mauá y Navia, que lo protegió y lo dejaron abrir varias veces, porque la ley de banco decía que si un banco no podía cambiar el papel moneda, este banco tenía que dar quiebra y cerrar definitivamente. Y sin embargo a estos dos bancos se le perdonó, como quien dice, la vida, y lo dejaron abrir, y bueno, duraría hasta 1878, cuando se daría la quiebra final de este banco. Pero Navia no se quedó sin trabajo, sino que se acomodaría con el gobierno y estaría como jefe de abastos en esa época. Si seguimos ahora la siguiente imagen, bueno, acá tendríamos el Banco Montevideano, que duraría también poco tiempo, 1865-69, y estaba ubicado en la calle Misiones, esquina Cerrito. Este banco tiene la particularidad que está formado por Francisco Howard, que era extranjero, que lo podemos saber en la parte inferior acá, del billete de 100 pesos. Este banco emitiría primero billetes por Wilhelm, que era una litografía de Montevideo, y después mandaría a hacer los billetes en la compañía de bancos de Nueva York. Y la particularidad de este billete que mandó a imprimir Howard es que tendría la imagen de él. Sería el primer billete con la imagen de un propietario de un banco en el billete. Pero no lo llegó a ver porque cuando llegó el papel moneda esta persona fallecería. Son billetes muy lindos, la litografía la podemos ver que era de gran importancia artística. Muchas de las viñetas son semejantes a otros papeles monedas que se encuentran en otros países. Por ejemplo, acá tenemos a Cristóbal Colón, el billete de 50, el desembarco de él arriba. O sea, esas viñetas ya se conocen como en otro papel moneda de otro billete. Abajo el perro guardián, cuidando el cofre del tesoro. Este banco montevideano también pondría sucursales en Canelones, Cerro Largo, 33, y el gerente principal de esta institución sería Pedro Varela, que sería presidente de Uruguay, que debido después a una diferencia que tuvo en el Senado con otras personas, tuvo que huir hacia Buenos Aires hasta después que volvería años después. Ahora si me pasa la siguiente imagen, te agradezco, Rolando, ahí. Bueno, acá tenemos el Banco Oriental, que estaba ubicado en la... El Banco Oriental funcionaría, como vemos, también pocos años, 1867-1873. Ha dejado muy lindos billetes, su litografía también, o los dibujos que tienen, fueron hechos por la Compañía Americana de Billetes de Nueva York, y tendrían valores de 20 centésimos, 50 centésimos, 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, 20, 50 y 100 pesos. Este banco, como ya dije, empezó a funcionar en el 67, en el mes de noviembre. El gerente principal sería Manuel Anacleto Silva. Manuel Anacleto Silva era un político uruguayo, fue senador,
había sido gerente del Banco Montevideano que vimos anteriormente. Y también cuando se produjo el cierre de este banco en el año 73, tendría un problema esta persona porque sería declarado dentro de la quiebra del banco y fue puesto preso, porque se consideraba que el gerente tenía responsabilidad de la quiebra de este banco y estaría preso, y ahí se generó una pequeña disputa entre él y otras personas hasta que sería liberado a través de los meses. Seguimos la siguiente imagen. O sea, vamos dando un pantallazo general del papel moneda porque la historia de los bancos sería más profunda y si no, se llevaría mucho tiempo. Acá tendríamos el famoso Banco Italiano que duraría muy poco tiempo, 1867 a 1868. Habíamos dicho que Francisco da Costa Guimaraes había sido gerente del Banco Magua, se fue de ese Banco Magua, renunció, y en 1865 había comprado el activo y el pasivo del Banco Comercial de Paysandú. En 1867 fundó el Banco Italiano, en el cual estaba incluido el Banco Comercial de Paysandú, más las sucursales de ese banco y otras sucursales que instalaría en nuestro país, como en Mercedes, Tacuarembó, Cerro Largo, Durano, San José y en Buenos Aires mismo. Magua, cuando hablaba de Francisco da Costa Guimaraes, dijo: este señor me robó la flor innata de mi clientela. Es decir, que le había sacado los mejores clientes, los que tenían más dinero, para fundar su banco. Este señor, cuando se fijó su sueldo, porque aparte de ser dueño del banco, se fijó un sueldo mensual, era de 3.000 pesos de la época. Cuando un diputado, un senador, ganaba 200 pesos o menos. O sea que era un sueldo bastante alto para lo que era, y no sé, por eso es una de las causas que el banco tampoco aguantaría su funcionamiento, porque había que pagar ese sueldo. Primero estuvo instalado provisoriamente en la calle Piedra número 56, y después se instalaría en un edificio propio. Sería inaugurado en el año 68, si tú pasas las siguientes imágenes, ahí la podemos ver. Ese edificio que vemos ahí, que tiene una ochava ahí, sería un edificio muy importante porque se instalarían a partir de ahí después varias instituciones bancarias. Primero fue hecho para el Banco Italiano, ahí era una caballeriza, que es un lugar que supuestamente se inundaba, había una zona de pantano, y se hizo ese edificio que después sería sede del Banco Unión, de la Junta de Crédito Público, de la Comisión de Emisión de Billetes y el inicio del Banco República del Uruguay, que en la actualidad sigue funcionando. El Banco República del Uruguay se instalaría ahí en 1896, la Junta de Crédito Público en 1870, la Comisión de Emisión de Billetes en 75, y en el año 71 estaría el Banco Unión, que ahora después veremos quién va a ser el mismo gerente que estamos hablando ahora. Más abajo, allá atrás, se ve el edificio de la Bolsa, que es un edificio que fue muy importante en su momento, pero lamentablemente ese edificio se tiró abajo, y toda esa cuadra en la actualidad forma lo que es el Banco República del Uruguay. Ahora la siguiente imagen, que si tú me haces el favor, Rolando, ahí está. Bueno, acá es un mapa, como yo dije, un planito de la ubicación de los primeros bancos en la ciudad vieja de Montevideo. Con el número 1 tendríamos el Banco Magua, con el número 2 el Banco Comercial, no sé si ustedes lo están viendo ahí, si lo pueden apreciar, el número 3 el Banco Italiano, el 4 el Banco de Londres, el Río de la Plata, el 5 el Banco Navia, el 6 Banco Oriental y el 7 el Banco Montevideano. Como vemos, en 2 cuadras estaban todos esos bancos juntos. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Cuando se producía el curso forzoso de los papel moneda, la gente que iba a golpear las puertas de los bancos, esas calles se llenaban de personas, todos queriendo cambiar los billetes por moneda, ¿no? Por ejemplo, el tercer curso forzoso, que duraría hasta mitad del año 68, cuando se abrieron las puertas para hacer el canje, dice que esas calles eran un mundo de gente, en la cual tuvieron que poner no solo guardia policial, sino militar, y gente de marineros que estaba cerca del puerto, que si podemos apreciar más abajo, a 2 o 3 cuadras estaba el puerto de Montevideo, marinos, ya sean franceses e italianos, o de los barcos que se encontraron ahí,
para poner un poco de orden, para que no se amontonaran y no pasaran grandes desmanes. Ahí decía la prensa que todos estaban deseando escuchar el dulce tintinear del metálico, porque estaban ya cansados del papel moneda, que no podían canjearlo por oro o por plata. O sea, vemos que la ciudad vieja, eso que se le llama la ciudad vieja en Montevideo, estarían instalados esos bancos. A partir de ahí se instalarían otros bancos que estarían próximos o un poco más alejados, pero no tan cercanos como estos. Ahora, si tú pasas a la siguiente imagen, bueno, tenemos el Banco Franco-Platense. El Banco Franco-Platense duraría también un poco tiempo, que del 1871 a 1872, pero en su comienzo se llamaba, en el año 70, Banco Stam o Stum. Este banco sería cambiado de nombre por Banco Franco-Platense cuando los descendientes o personas francesas que vivían en otro país fundaron este banco. Estaba ubicado en la calle Rincón, número 45, y George Stum o Jorge Stum instaló ese banco y también pondría una sucursal en Buenos Aires. Este señor después también sería famoso en Buenos Aires porque al cerrar su banco acá, en Buenos Aires cometería una estafa que se fue muy nombrada en los diarios, estuvo preso bastante tiempo, y bueno, y sus primeros billetes acá en Montevideo fueron hechos por la litografía de Heckert y Coas, y después mandaron a ser impresos en el exterior, como muchos de otros bancos, por la Compañía Americana de Billetes de Nueva York. George Stum dejaría en su lugar, cuando se fue a Buenos Aires, acá a Montevideo, a León Domenech como gerente del banco, y también este banco tendría sucursales en el interior del país, como en Mercedes, Paysandú, Salto, Cerro Largo, Artigas, Canelones, Colonia y Rocha. O sea, pero lamentablemente, debido a todos los sucesos económicos que pasaban en nuestro país y los cambios en la economía, las altas y las bajas, duraría muy poco tiempo también. La siguiente imagen, si tú me haces el favor, perfecto. Acá tenemos el Banco Unión. El Banco Unión fue fundado por el nombrado ya Francisco Luis da Costa Guimarães, que había fundado, que fue empleado del Banco Magua, como dije antes, fundó el Banco Italiano y fundaría el Banco Unión. Fundido el Banco Italiano, él mismo compró el activo y el pasivo del Banco Italiano para fundar el Banco Unión. Esto lo haría en el año 71, a mediados de abril, y emitiría solo papel moneda ese de 10 pesos. Pero este banco no llegó a durar un mes. Empezó a mitad de abril a funcionar, y a mitad de mayo ya dio quiebra. Este billete fue hecho por la litografía de Messi Williams, inclusive llegó a fundar 2 sucursales, en Salto y en Paysandú, pero debido a que no pudo mantenerse con el balance de la época, por las deudas que tenía ya el banco en su comienzo, cerraría su puerta inmediatamente. Y la otra noticia que encontré de este señor, de Francisco Luis da Costa Guimarães, en 1873, que estaba viviendo en París, y ahí donde fue que falleció ese mismo año. Seguiremos con otro banco más, que este banco se llamaría el Banco Mercantil de Río de la Plata. El Banco Mercantil tendríamos su antecedente como el Banco de Warkling, que estaba instalado en 1872, y en 1873 sería comprado por una compañía inglesa y duraría hasta 1877 como banco emisor. Este estaba instalado en la calle Misiones, número 202. Este banco fue conocido primero como Banco también Erlanger, por el barón de Erlanger, que era uno de los dueños de la empresa, o si no, Banco Comercial de la Plata. Pero ese nombre se fue cambiado por Banco Mercantil para no confundirse con el otro banco comercial que estaba en Montevideo. Este banco emitiría papel de 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos y 100 pesos, y hechos en Bradbury Wilkinson primero, o sea, de Londres, ¿no? Y como dijimos, en el año 77, debido a los sucesos económicos del país, al cierre del Banco Magua y todo, dejaría por cuenta propia de emitir papel moneda y seguiría con otras funciones de bancos de las normales, comunes de siempre. Pasaremos a otra imagen más ahora, que sería del Banco René Hitman. Bueno, acá tenemos otro banco misterioso de Uruguay. Le digo misterioso porque sabemos
que se instaló en 1872. Ahí podemos ver abajo en la viñeta, en la parte más grande, el edificio de la Bolsa, que hoy lo veíamos del otro lado. Más atrás, en la punta de la parte de ahí, de abajo, estaría el Banco Italiano o el Banco Unión, y en el medio estaría instalado este banco. Este banco supuestamente empezó a funcionar en 1872 y se le conocen billetes de 10 pesos. Pero los billetes que se conocen hasta ahora, que hemos encontrado, son todos del número 33.000 o 32.000 para arriba, están nuevos, sin firmas. No hemos encontrado balances que nos digan este banco hizo tanto billete. Tampoco hemos encontrado cuándo empezó a funcionar y el cierre del banco. Sí sabemos que hay autores que dicen que la sociedad comercial esta cerraría en 1882, pero los bancos de la época lo nombran en el 872, pero no se le conoce el billete, no se le conoce el balance. En 1875, debido a los sucesos económicos de nuestro país, se le nombra, pero después, hasta 1882, en lo cual se dice que había fallecido uno de los dueños, daría quiebra a esta casa bancaria, pero supuestamente ese papel moneda no salió a circular, o por lo menos no se han encontrado billetes de esos circulando. Así que es una de las deudas que tenemos, que estamos tratando de investigar. Hemos mirado diarios, documentos de la época, ya tanto como el Banco Comercial de Paysandú y el Banco de Salto, que también tenemos un debe con estos bancos. Y bueno, acá lo que nos queda son esos billetes. Bueno, esta casa bancaria también con el tiempo se cambiaría de lugar, cruzaría para el lado del frente, pero no sabemos más nada qué fue lo que pasó y lo que se hizo. Ahora en la siguiente imagen, si tú me haces el favor, bueno, tenemos el Banco Villamil, que este banco funcionó desde 1877 hasta 1885, estaba en la calle Rincón, número 40, y el único papel moneda que emitiría es el valor de 10 pesos. Pero lo extraño de esto es que este billete recién empezó o se hizo para el año 1881. Primero funcionó como una casa bancaria normal. Villamil había formado una sociedad bancaria en el año 1874, una sociedad de giros y de créditos. En 1879 esta casa bancaria se encontraba en la calle 33, número 169, y como dijimos, el gerente era Pedro Villamil, que también había sido empleado del Banco Montevideano. Los billetes fueron hechos por Brown y Wilkinson de Londres, muy lindos, la litografía de su papel moneda, y también muy escasos. Ahí de estos billetes que hemos visto, muchos son muy difíciles de conseguir. ¿Por qué pasa? Que los billetes se cambiaban por oro o por plata, y más los billetes grandes, un billete de 10 pesos podía ser canjeado por 10 monedas de plata, y muchos de estos bancos que se fundieron fueron absorbidos por el gobierno, y el gobierno fue canjeando esos billetes a través de los años y se los fue destruyendo, y muchos han perdido también por el tiempo, por la humedad, el agua y todas esas cosas. Si pasamos a la siguiente imagen, acá tendremos uno de los bancos también que fue muy importante para nuestro país, es el Banco Inglés del Río de la Plata, que se instaló en Montevideo en 1885 y duraría hasta 1891, y se instaló en la calle Misiones 115 al 119. Este banco tendría sucursales en Buenos Aires, en Rosario de Santa Fe, en Paysandú, en Salto, y los billetes, como dijimos, fueron hechos en Londres, y el gerente sería Juan McClinder. Los billetes fueron hechos por Bradbury Wilkinson, y en 1890, debido a la caída del banco en Londres de la firma de los Baring Brothers, o los hermanos Baring, produjo que este banco se cerrara sus puertas. Entre ese lapso, entre 1887 y 1891, en Uruguay se había formado un banco, que era el Banco Nacional, pero no lo pusimos acá porque el banco era mitad del gobierno y mitad de privado. O sea que ya parecería ser un banco oficial. Ese banco oficial duraría del 87 al 91 y se cerraría su puerta en 1890. Sus billetes seguirían circulando hasta 1891, y debido a la crisis ocurrida con el Banco Inglés del Río de la Plata, este Banco Nacional cerraría su puerta definitivamente, igual que lo haría el Banco Inglés del Río de la Plata. La siguiente imagen
Si tú pasas, ahí tendríamos un edificio que mandó construir este Banco Inglés del Río de la Plata en 1890, ubicado en la calle 25 de Mayo y Zabala. En la actualidad este edificio sigue estando. Este banco pasaría después a pasar el Banco Español del Río de la Plata, pasaría a ocupar este edificio que es muy lindo y muy bello. Y bueno, quedó la arquitectura en ese momento y el Banco Inglés casi no lo pudo utilizar. La siguiente imagen tendríamos el Banco Italiano del Uruguay. El Banco Italiano del Uruguay se instalaría en 1887, descendientes italianos, presidente de Montevideo, fundarían este banco y los billetes serían hechos por la compañía americana de billetes de Nueva York y su primer gerente sería Alejandro Talici. En ese billete podremos encontrar, por ejemplo, el billete de 10 pesos, una alegoría de Italia y Uruguay abrazados, imágenes de un lado de Italia, del otro lado de Uruguay, y abajo el conde de Cavour y a Garibaldi del otro lado. Garibaldi fue una persona muy importante para la unificación italiana y debemos destacar que Garibaldi estuvo en Uruguay instalado durante el sitio de Montevideo y luchó por la gente que estaba en el sitio de Montevideo, o sea, luchó por lo que en ese momento eran los colorados de Uruguay. Y después se iría a vivir a Italia, pero él estuvo viviendo en la ciudad vieja de Montevideo mucho tiempo, la cual también tendría a sus hijos. De abajo tendremos la imagen de abajo, el billete de 100 pesos, a Víctor Emanuel, el rey de Italia, y el último rey de Cerdeña, y a Cristóbal Colón. Este banco, como se dice ahí, sí, dejaría de emitir papel moneda en 1910, aunque la autorización de ese banco para emitir sería hasta 1907. Pero debido a que todavía circulaban muchos billetes de esos y mucha gente no le tenía confianza, lo que en ese momento era el Banco República, todavía seguían teniendo billetes de este banco particular, lo dejaron 3 años más hasta que sí, definitivamente en 1910 su papel moneda dejó de circular. Muchos autores hasta este momento decían que era 1907 el momento cuando se dejarían de circular esos billetes, pero no hemos encontrado sí, información que confirma que eran 3 años más. En la siguiente imagen, si tú pasas, Rolando, tendríamos el Banco Italiano de Uruguay, el edificio que en la actualidad sigue estando, pero ya no como banco, sino como un edificio de depósito, que es lo que lo tiene un juzgado de Montevideo. Bueno, en su momento la prensa destacaba lo que era este edificio, lo que era el mobiliario del interior del edificio, lo que eran los escritorios, lo que eran los mostradores, lo que eran las cortinas, pero lamentablemente eso parece que estaría todo, en la actualidad, casi todo abandonado. Ahora sí pasamos, ya nos queda un poco menos, así que bueno, pasaremos al Banco de España y el Río de la Plata. Este banco se instaló en 1887 hasta 1893 como emisor, después seguiría funcionando, pero no como emisor. Eso debido al cierre del banco inglés que vimos anteriormente, que produjo que estas instituciones bancarias posteriores duraran poco tiempo como emisores, siguieran haciendo sus funciones de banco común. Estaba ubicado en la calle de Rincón, número 50, entre Misiones y Zabala. Acá podemos ver también en los dibujos, por ejemplo, el billete de 100 pesos a Cristóbal Colón, y fueron hechos por la compañía americana de billetes de banco. En el billete de 10 pesos se ve una imagen de las carabelas de Juan Díaz de Solís cuando hacen el descubrimiento de lo que es ahora Montevideo, que ahí supuestamente el guía o la persona que estaba en el vigía en el barco dijo Montevideo, o sea que había visto un monte, y entonces esa es la palabra supuestamente de Montevideo en la actualidad. Así que bueno, son billetes muy lindos, la litografía de esos billetes, los dibujos de estos billetes son preciosos, pero son muy escasos. De estos billetes la verdad que no se ven mucho, inclusive gente que colecciona billetes o que teníamos billetes, no los tenemos y conocemos imágenes, y muchas imágenes las conocemos de colecciones privadas o de bancos, o a veces por algún billete falso conocemos cómo eran los billetes verdaderos de la época. Ya nos quedarían un par de bancos más y también
terminaríamos la charla. El próximo banco sería el Banco Popular del Uruguay, otro banco que duraría muy poquito. Este banco se instalaría en 1888 en la calle 25 de mayo, número 377. Y los primeros antecedentes que tenemos de este banco es el principio del año 88, en el mes de marzo, cuando Juan María Roy presentaría los estatutos de este banco y sería recién autorizado a instalarse en el mes de octubre del año 88. Este banco estaba autorizado a emitir billetes de 10 pesos, 50 pesos y 100 pesos. Solamente se conoce circulando el billete de 10 pesos. Yo tengo una muestra de un billete de 50, pero que no llegó a hacerse. Y este banco, como dijimos, duraría poco porque en octubre se instaló y en noviembre cerraría su puerta porque desapareció el gerente. Quedaría, o sea, el gerente dueño, que era la persona a cargo y no sabía qué había pasado, y había desaparecido el dinero de la caja. Entonces la policía en ese momento se le mandó dar captura, se le mandó dar captura al barco que salían para Brasil, inclusive para barcos que salían para Argentina, para ver si se conseguía capturar al dueño del banco. La prensa, yo la continué y se pierde en el tiempo porque no dicen nada. ¿Qué pasó con el gerente? Si llegaron a capturarlo o no. Lo que sí encontré al año siguiente, un fallecimiento de un Juan Roy, calculo que podría ser este gerente que haya fallecido, pero no dice, no aclara nada si era esta persona o no. Fue un misterio de la época, que como pasa en la actualidad, a veces te dan la noticia en la prensa y después no se continúa y no sabemos el final de la misma. Y terminaríamos aquí con el Banco Ítalo Oriental, que estaría instalado en 1889 y 1892 en la calle Misiones, esquina Rincón. Este banco duraría muy poquito, como podemos ver también, y debido a la crisis económica que ocurrió con el Banco Nacional, el Banco Inglés y los demás bancos que hemos visto, dejaría de emitir papel moneda. Estos billetes serían impresos por Waterloo en Londres, emitiría billetes de 10 pesos y 100 pesos. Debo decir que estos billetes sí son muy escasos, se conocen muy pocos, muchos lo conocemos también por los espécimen que se encuentran ahí, que han aparecido actualmente, pero hubo un momento que no se conocía nada de estos papel moneda. Y así, más o menos, es la historia general de los bancos del Uruguay, que duraría del siglo XIX, ya en el siglo XX, o sea, 1896 en adelante, se instalaría el Banco República, que sería el único banco emisor de papel moneda, que lo daría hasta 1967, cuando se instalaría el Banco Central de Uruguay, que es el que en la actualidad emite papel moneda y las monedas nuestras. Y bueno, esto sería un poco la historia de los bancos privados del Uruguay en forma así superficial y general, en el cual habría más detalles, pero eso ya sería para un escrito o algo más. Así que bueno, agradezco y dudas, lo que sea, y lo que pueda ayudarlo, y muchas gracias por la presencia de todos ustedes, y bueno, gracias por la oportunidad también. Muchísimas gracias, don Javier. Excelente y un buen recorrido y aprendizaje sobre los billetes de Uruguay, de los distintos bancos, muchísimos bancos del siglo XIX. Y queremos ahora escuchar a todas las personas que quieran hacer preguntas o algún comentario a don Javier. Sí, maestra, si me permite. Claro que sí, Juan. Sí, solo que quería comentarle a Javier que a mí siempre me gusta escuchar estas charlas porque uno encuentra las similitudes en la historia de todos los países, ¿verdad? Y una de las cosas que más me sorprendió es esos dos bancos que se forman con 5 días de diferencia y se hacen un solo banco. En Honduras pasó y yo creo que fue más extremo. Salieron dos bancos el mismo día y un año después se fusionan. Entonces, eso me quedó resonando si era alguna estrategia o alguna fórmula de los banqueros de la época hacer este tipo de jugadas, diría yo, ¿verdad? Pues curiosamente se terminan fusionando. Entonces, vean cómo las historias se parecen, ¿verdad? En el caso de Honduras fue Banco Nacional Hondureño y Banco Centroamericano, que tuvieron esa fusión un año después de haberse fundado,
en una misma fecha, un año antes, ¿verdad? Don Excelente, Javier. Javier. Felicitaciones. Gracias. Y calculamos lo mismo que tú decís, que haya sido algo estratégico, porque más era el Banco del Interior, todavía eso, que sería el cuarto banco y el segundo del interior, que pasara con 5 días de diferencia. Inclusive después los dueños vamos a ver que son los mismos, o sea que debe haber habido una estrategia ahí en ese lugar también. Sí. Me alegro que haya sido varios países pase lo mismo. El caso de Iscoa es que como hizo tanta investigación para su libro de los firmantes, ¿verdad, Iscoa? Pues pudiste descubrir esos detalles estratégicos. Ahí tenemos a Igor que está presente, que Sí. eso es la persona que yo invité, que la que estamos, él está haciendo su trabajo, la que está yo aportándole la información, que está haciendo un excelente trabajo y por eso todos los datos que yo tenía a mi alcance se los estoy tratando de pasar para que él pueda realizar ese trabajo que para mí es magnífico lo que está haciendo. Porque más es una persona de Brasil, hijo de uruguayo y está haciendo un excelente trabajo sobre Uruguay. Don Igor, tiene la palabra. Buenas tardes. Pido interferencia en el sonido, pero pido primero perdón por nos hablar el español de una forma que pueda decir sin acento, ¿no? Yo soy brasileño, yo nací en Brasil y entonces no tengo el español como la lengua nativa, ¿no? Pero no sé si están escuchando. Sí, le estamos escuchando, muy bien. Javier, Perfectamente. específicamente sobre este banco de Paysandú, Banco Comercial de Paysandú, que se fusionaron después. Ellos, los socios, fundaron una sociedad de cambios de Paysandú. Y creo que por alguna razón ellos se pelearon y parte de los socios hicieron el Banco de Paysandú y parte de los socios hicieron el Banco Comercial de Paysandú. Y después vieron que no había la posibilidad de continuar separados porque era una ciudad chica, pequeña, ¿no? Entonces después hubo la fusión de los dos bancos en el año siguiente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que para mí es una satisfacción de participar de esa tertulia, ¿no? Y en la realidad, cuando Javier Avillera habla que yo estoy haciendo el trabajo, ¿no? Es una modestia de la parte de él, porque los aportes a este trabajo, él que está me haciendo, ¿no? Yo hago el estudio, yo ya vi más de 100.000 imágenes de billetes en internet para hallar los billetes, hallar las diferencias, las variantes, todas, ¿no? Y él me conduce porque en la realidad, ¿quién es la autoridad? Es él, ¿no? Yo soy apenas vamos a decir, un funcionario público de Brasil, artista plástico, ya hice formataciones de muchos libros, ya hice muchos trabajos de traducciones de otros libros, pero esta es la primera vez que yo me veo haciendo este trabajo. Y creo, y una cosa que quiero decir, ¿no? Como yo soy brasileño, no tenía el conocimiento de la historia de Uruguay y la historia del Río de la Plata. Y para mí, cuando yo veo un billete de Uruguay en mi álbum, no imaginaba la cantidad de sangre y de sufrimiento que todo esto causó a las personas de Uruguay, esta cuestión de los billetes del siglo XIX. Creo que fue un trauma tan grande que en toda la literatura de Uruguay a respecto de numismática, ¿no? Que yo veí,
apenas 10% de ella se habla de billetes. Muy poco mismo. Creo que, y también había en Uruguay en aquella época, y en el siglo XIX, había ¿cómo se puede decir? Las personas no querían hablar de papel, querían hablar de metal, de oro, plata, pero papel nadie quería, ¿no? Bueno, esto aporte que yo quería decir, yo quiero decir que el libro, si salir en 2025, yo voy a quedar satisfecho, pero yo no sé si, creo que más 3 años de trabajo, porque yo ya leí, estoy leyendo, por ejemplo, Historia Económica de Uruguay, Historia Económica de América Latina, muchos libros de historia, tengo bibliografía de 300 libros en mi computadora, entonces es algo muy difícil. Y tengo la dificultad también que los coleccionistas uruguayos son muy celosos con sus colecciones, ¿no? Entonces, el acceso a las imágenes de los billetes es muy difícil. Y la falta de información, hay muy blancos en en la, en la información de Uruguay, en la información de literaria de Uruguay con relación a los bancos, ¿no? Y creo también que hubo la destrucción de documentos porque había fraudes, ¿no? Como Javier dijo, hubo gerentes que huyeron con la plata, ¿no? Entonces, debía haber algunas fraudes y eso hizo con que la información quedase muy escasa. ¿Está bien? Muy Bueno, bien, lo que tengo a decir y gracias, muchas gracias bien. por todo y saludos acá de Brasil, de Amazônia brasileña. ¿Está bien? Encantada, señor Igor. ¿Alguien más tiene comentario o pregunta para don Javier? Oli, Ole. sí, digo, primero, este caballero que acaba de hablar habla mejor español que mucha gente que yo conozco. La pregunta es, ¿en qué lugar se creaban estos billetes? ¿Dónde los imprimían? ¿Allí mismo en Uruguay o en Estados Unidos o en Europa o en varios lugares? Los billetes fueron primero, muchos de estos bancos, litografiados en Uruguay, en Montevideo, varias litografías. Después fueron hechos también en Londres y en la Compañía Americana de Billetes de Nueva York. Según el banco, según el origen del banco, según dónde lo mandaban a imprimir o a hacer. Por ejemplo, los bancos ingleses o Banco Maguá lo mandaban a hacer a Londres, como algunos bancos, como el Banco Comercial de Paysandú, lo fueron mandados a hacer a Nueva York. O sea, todo dependía también de la oferta que tuvieran o de la gente de esas empresas que anduviera en nuestro país y presentase su propuesta de hacer los billetes, ¿no? Y de muchas litografías, como no sé si pudiste apreciar, son semejantes en distintos países que venían, viste, con un catálogo y cada banco armaba su propio billete a su gusto y semejanza, ¿viste? Y bueno, sería más o menos ahí aproximado la respuesta. Correcto, gracias. No, Bien, gracias. Ricardo Pagán. Sí, muy buenas tardes. Es un honor, me quito el sombrero, un placer y espero que esta conferencia, todos estos estudios, pues lógico, quiero ver ese libro salir, quiero ver esa publicación que pueda expandirse. Y desde Puerto Rico, pues en este sentido, yo estoy en Texas, estamos a sus más sinceras órdenes. Entiendo que la historia de Uruguay fue una historia un poco difícil en el sentido de que nosotros los puertorriqueños, usualmente cuando alguien depende de otras dos personas que se están peleando todo el tiempo, nosotros decimos que ese señor o esa señora está como el jamón del sándwich. Y yo sé que siempre hubieron, en los inicios de la historia de Uruguay, hubieron un sinnúmero de maniobras políticas entre Argentina y el Brasil. Y entonces, pues, los uruguayos, pues, a veces sufrían las consecuencias, pero en otras veces sacaban provecho, aliándose o con una parte o con la otra.
Como por ejemplo, yo soy hermano menor y yo tengo dos hermanas mayores. Y yo pues usualmente a veces me ponía en contra de una y a favor de la otra, dependiendo de cómo era la conveniencia. Ahora, tengo una pregunta para usted. ¿Por qué todos estos bancos inicialmente se asentaron en el área de Cerritos? ¿Era un área propicia o es simplemente coincidencia? ¿O por qué todos esos bancos asentaron sus oficinas centrales en un área tan compacta, tan cercanos uno de otros? Yo pienso que era una forma también de atraer el público, como ahora, viste, en una galería se juntan todos coleccionistas de moneda, en otra coleccionistas de filatelia, y esto pasaba algo semejante. Todos querían estar cerca uno del otro para también atraer al público. Si vos ponías una institución bancaria más lejos, ya se entraba a complicar de la persona de ir a otro lugar. Ahí tenías todo. Pienso que sea algo estratégico también, ¿no? Después con el tiempo ya se fueron extendiendo, ¿viste? Primero fue en la Ciudad Vieja, después fueron en los alrededores de la Ciudad Vieja y después se extenderían en la ciudad. Pero yo pienso que fue algo estratégico y también, de, como decías tú, de quitar la clientela uno a otro. En ese momento, por ejemplo, los billetes de banco, había un banco que acaparaban billetes de otros bancos para tratar de hacerlos fundir también. ¿Qué pasaba? Oh, Yo juntaba el banco, yo soy Banco Montevideano, juntaba, por ejemplo, el billete del Banco Navia. Lo iba juntando, después me aparecía el banco tuyo a cambiarlo por oro. Pero si tú no tenías el oro suficiente para pagarme, eso producía la quiebra del banco, por ley. Entonces, eso era una estrategia. Eso después se dejó de hacer porque hubo una reglamentación que cada banco que tuviera billete de otro banco, una vez al mes se tendrían que ir y cambiarse mutuamente los billetes para, o darle la plata, pero ya con menos cantidad de billetes. O sea, ya eso al principio fue lo hacían como mala idea de tratar de fundir al otro banco, ¿no? sí, era una competencia impune. Exactamente. Y cada cual banco quería tener los mejores clientes o sea, hubieron bancos que eran muy derechos, como el Banco Comercial o el Banco de Londres, que solamente tuvieron que amparar a los cursos forzosos una vez sola, porque a contra de su voluntad, después nunca más acataron la orden del gobierno y siempre siguieron cambiando sus billetes por oro o por plata, que eso le dio un prestigio a esos dos bancos, al Banco de Londres y el Banco Comercial. Los demás bancos que emitieron más de lo que tenían o mentían en sus balances, se la vieron en dificultades y tuvieron que cerrar sus puertas o, como en el último caso, dar quiebra también. Muchas gracias. No, a las órdenes y muchas gracias a todos y también todos los saludos que... Bien, a don Carlos Torres Gandolfi. Don Carlos, Es no se un oye. gran placer estar comunicado con mi amigo Javier. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? No tan bien como usted, pues, estimado Javier, pero tratando de estar bien. No te creas. Lo felicito de corazón. Muchas Pero gracias. le voy a dar un dato. Sí, Resulta que una pequeña historia. Yo estaba con una persona que me dijo, usted es un coleccionista de billetes. Sí, le dije, yo colecciono billetes. ¿Sabe una cosa? Yo soy el representante de Chile en la Bolsa de Londres donde se transa el cobre. Y un día llegó uno de los agentes y me dice, mire señor, en la caja de fondo hemos encontrado una serie de láminas que tienen las imágenes de billetes del Banco Edward de Chile. Y hay otras también. Pero estas son de Chile y usted como es representante de Chile, ¿qué hacemos con estas planchas? Entonces, yo le dije, mire, por favor, dígale a ese agente inglés que la done a la Casa de Moneda de Chile.
estaba yo en la Casa de Moneda cuando estaba con el secretario de la Casa de Moneda de Santiago, de Chile, y me dice, don Carlos, acaba de llegar unos ingleses y quieren mi presencia. Y resulta que eran los ingleses que venían a dejar las láminas de los billetes en libras esterlinas que había mandado a hacer a Inglaterra el Banco Edward, en libras esterlinas. Había de 1, de 5 y de 10 libras esterlinas, que son billetes que se conocen, pero aquí tenemos las planchas. Entonces yo me pregunto, si usted hace una diligencia en la Bolsa de Londres de que si hay unas planchas guardadas en las cajas de fondos de estas agencias, ¿por qué razón? Porque la gente dejaba las planchas en la Bolsa de Londres como garante de seguridad. Entonces, a lo mejor usted se va a encontrar, a lo mejor esa misma agencia no era la única de Chile, sino que a lo mejor tiene de otros bancos. Y usted se va a encontrar con las planchas que pueden llegar a ser donadas a una institución como el Banco Central de Uruguay, si es que llegan a encontrar una de las planchas de Uruguay. No hay peor diligencia que la que no se hace. Usted tiene que ponerse en contacto con la Bolsa de Comercio de Londres, donde se transan las acciones y el cobre chileno también, y preguntar si realmente ha habido, o sea, se ha encontrado unas planchas en el fondo de la caja de fondos de esa agencia. Y yo le garantizo que usted va a conseguir algo. Porque a través de lo que yo le dije a este general, era un general porque era en el periodo de Pinochet, que era el que estaba a cargo de las transacciones del cobre en la bolsa de Londres. Y él cuando volvió allá le dijo a los ingleses, por favor, esto háganlo llegar a la casa. Y ellos, en algún viaje comercial posiblemente, la trajeron. Y yo estaba ese mismo día, por una casualidad impresionante, estaba en ese momento y vi a los ingleses llegar con las láminas. Así que ese es un dato importante para su trabajo. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, don Carlos, por la información, por los datos. Vamos a intentar a ver qué se puede hacer. Hace años atrás aparecieron varias planchas, acá hablo más de 25 años, del Banco Comercial de Montevideo. Billetes en planchas, o sea, que no estaban sin circular, sin cortar, pero lo tenía un comerciante. Ese comerciante se lo había dado un americano para vender acá. ¿Qué hacía este señor? El billete que vos querías te lo cortaba de la plancha. O sea, te lo vendía. O sea, ¿de dónde la consiguió ese señor? No sabemos. O sea, de acá sabemos que se lo dio el americano, pero el americano no sabemos qué pasó con esos billetes porque vendió muy poco, porque pedía mucho en ese momento por cada billete de eso. Son billetes extraños, pero raros, pero pedían mucho más de lo que podría cada uno comprarlo. Y después supuestamente los devolvió, pero nunca más supimos la historia de ellos. Si lo sigue teniendo los descendientes, porque esa persona falleció o no. Pero ese era, sí, pero ese eran planchas de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Yo creo que en la de Londres tiene que estar guardada en un lugar súper seguro, como era la bolsa, de los agentes, porque los agentes comerciales de un país siempre, cada país tenía un agente comercial. Entonces, los bancos con certeza usaban ese mismo agente que era del gobierno. Entonces, es lógico que habría que empezar por ahí. Ver cuál era la gente que usaba el gobierno uruguayo en la Bolsa de Londres. Y con certeza, ese mismo agente era el depositario de bienes
que aseguraran que no se repitiera, como en este caso, que se estaban haciendo los billetes así con una plancha que estaba en una persona particular, y no en un seguro que fuera del gobierno, digamos. Y nosotros intentamos hace años atrás, pero un billete alemán, para saber la historia, mandamos carta inclusive a Europa por ese billete, pero lamentablemente con la guerra y con todo lo que pasó en Europa, no quedaba nada, no quedaban vestigios de eso, y muchas cosas se perdieron por eso también. Yo estaba haciendo una investigación de una moneda peruana, y en Perú no sabían el origen. Este otro dato. Entonces recurrí yo a la casa de moneda, Royal Mint, de la casa de moneda de Londres. El director me dice a mí, esta información está, nosotros no la tenemos, pero la tienen en el Smithsonian en Estados Unidos. Yo llamé al doctor, no me acuerdo el nombre, y él me dio toda la información de esa moneda, porque los peruanos no sabían el origen de esa moneda. Me lo pasó ese dato Wadi Saba Sumar, que era el conservador de la Sociedad Numismática del Perú. Y logramos tener la información de la Smithsonian. Así que usted, además de la Bolsa de Comercio, manda una carta al director de la Royal Smith Mint de Londres. Ya ve, cosas de Sancho Panza. O sea que hay mucho misterio y hay que resolverlo de un lado Y o del ahí, otro. con seguridad, le van a decir, mire, esta información está en el Smithsonian, porque los gringos tienen mucha información. ¿Sabe? Esa información, entre paréntesis, era una moneda hecha en Bélgica. Pero cuando la Segunda Guerra Mundial bombardearon, se perdió toda la información, pero los ingleses tenían esa información y se la transmitieron y se la mandaron a los norteamericanos. Y ellos son muy ordenados y inmediatamente. En Londres parece que el director dijo, bueno, había que buscar, pero mejor en el Smithsonian, ahí está clarito. Así que haga ese esfuerzo, Javier. Perfecto. Que Don no va a ser Javier, en vano. una contestación y rapidito seguimos con Cedrián, ¿ok? Ya, ok. Quería aclarar. Gracias, Javier. De nada, gracias a ti, Carlos, por las palabras y por la orientación. Quería aclararte que en el Smithsonian, ya hace años atrás, Marco Silvera estuvo allá y encontró una variante de moneda uruguaya que no conocíamos acá. Y se encuentra una sola moneda ahí en el Smithsonian. Pero de papel moneda no sabemos nada todavía si hay alguno. O sea, ya alguien había hecho ese trámite, ¿no? Interesante. Cedrián, la pregunta que usted tiene para don Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Oigan, Javier, un gusto escucharte siempre, cada vez que escucho una plática tuya, me da mucho gusto y aprendí muchísimo el día de hoy. Te preguntaba yo ahí en el chat si había, de casualidad, en en la regulación de los bancos, algunos criterios mínimos que uniformaran la emisión de los billetes, es decir, que pidieran que todos los firmaran las mismas personas o que tuvieran algunos requisitos o que hubiera como algunas características que hicieran que la emisión de los bancos privados fuera una emisión uniforme. No había ninguna reglamentación en eso. Había reglamentación, sí, de los valores que podían emitir en su momento, que eran de 10 pesos hacia arriba, y solamente la emisión menor con autorización del gobierno por falta de moneda fraccionaria. Pero no había nada que reglamentase quién firmaba los billetes, eso lo decidía cada banco, que nombraba a su gerente. Algunos bancos lo firmaban dos gerentes, un gerente, un tesorero, o un gerente, un tesorero y un secretario, pero eso iba, o inclusive los cajeros. Eso era según el valor del billete también. El banco decía, tal billete, tal valor, valores altos los gerentes, los billetes de menor valor, los cajeros, pero no había reglamentación ninguna en eso. Solamente eso pasaría cuando sí fueron los bancos ya, el banco de Estado, banco de gobierno,
que ahí sí ellos se fijarían quién firmaba los billetes, pero por ejemplo el Banco Nacional o el Banco de la República Oriental del Uruguay. Pero en esa época no había nada. No sé si eso contestaría a tu pregunta, Cedrián. Y bueno, y muchas gracias y ha sido un placer hablar contigo. Gracias a ambos. Muchas gracias. Ricardo, brevemente, porque estás tomando un segundo turno. Sí, muchas gracias. Simplemente un consejo. Aquí a veces nosotros hacemos estudios sobre antiguas fincas, haciendas cafetaleras y de azúcar. Entonces, le aconsejo que busquen en los registros de la propiedad adscritos a la Secretaría de Hacienda, porque a veces se conocen todas las datas sobre las sucursales, los distintos bancos, a veces aparecen fotos, a veces aparecen hasta planos de los edificios, los nombres de los firmantes y un sinnúmero de información sobre las instituciones per se, no de los billetes, pero Sí, sí. esto. Perfecto, muchas gracias por el dato y por la información. Si nosotros hemos estado buscando en diarios de la época, que es lo que hacemos, y en algún documento que se encuentra ya sea en la Biblioteca Nacional o en los registros de gobierno, ¿viste? Pero a veces lamentablemente no hay mucha cosa. Y bueno, estamos como yo decíamos con Igor, armando un puzzle. Y de a poquito estamos tratando de que ese puzzle, de formarlo todo. Capaz que nos va a faltar algunos detalles, pero bueno, estamos tratando de a poco de buscar información, no solo dentro del país, sino fuera del país, viste, como en Argentina, que en el litoral hay mucho contacto con el litoral nuestro, que puedan haber diarios de época que nos pueda dar una pista que no se encuentra en Uruguay. Yo inclusive hace años fui a Buenos Aires, en Buenos Aires no conseguí nada, en la biblioteca de Buenos Aires ni en la biblioteca del Congreso, pero me faltaría el litoral argentino, ver qué hay en alguna biblioteca privada o algo, si se puede encontrar algo. No es fácil, pero bueno, veremos qué puede hacer. Muchas gracias por el dato también. Que lo logre. Quiero tomar un escrito de Julio Tejada porque lo quiero saludar también. Dice que está muy agradecido con UNAM y con Javier por esta interesante charla sobre estos hermosos billetes de bancos en Misiones Uruguayas, y un fuerte abrazo para todos. Así que, Julio, para nosotros es un placer que estés con nosotros, y es una persona que yo abona mucho a la unidad y a unos conocimientos y a unos trabajos especializados que nosotros agradecemos mucho. Si tienes algo Muchas que gracias. decir, Julio, no sé si está por ahí. Don Javier, te iba a decir algo. Que agradezco mucho a Julio las palabras de él y tuve el gusto de conocerlo allá personalmente en República Dominicana. Ya nos habíamos contactado antes por el Facebook, por internet, que me ayudó para inscribirme para República Dominicana. Una excelente persona y que me allanó bastante el camino, como a todo lo demás, allá, que nos dio una gran mano. Y bueno, resultó que, aparte de eso, un excelente trabajador, una excelente persona. Muchas gracias. Y gracias a todos los que están presentes y los que Y gracias han... a usted. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, Testorino, ahora es el momento Sí. de entregarle Sí, leo el certificado. antes un Sí. mensaje, Giancarlo Casanello. Saludos desde Montevideo, gran charla, como de costumbre. Mandame un gran abrazo al contador Moreno de mi parte. Bueno, muchas gracias, Giancarlo, una persona acá de Uruguay. Ahora estamos a 45 kilómetros uno del otro. No, que lo conozco desde que era chico, como quien dice, bueno, hizo sus primeras armas de investigador en el Instituto Uruguayo de Numismática, que iba con su padre. Así que te estoy diciendo que hace muchos años que lo conozco ya, así que yo le llevo 12 años de ventaja, yo tengo 61, imagínate que era menor antes de edad, así que los años que nos conocemos. Pertenecemos al instituto como de años y bueno, uno de que siempre luchamos por ese instituto para tratar de mantenerlo vivo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, de nada, Javier, como es costumbre, ya casi al finalizar la ponencia, hacemos entrega del certificado. Unión Americana de Numismática, UNAM, la Escuela Virtual de Numismática de UNAM, se complace en certificar que don Javier Avilleira dictó la clase Bancos Privados del Uruguay, siglo XIX y su papel moneda, en el curso virtual de numismática de la Escuela Virtual Numismática de UNAM, con una duración de 2 horas el día 30 de julio de 2023, fechado
Puerto Rico, 30 de julio de 2023. La doctora Damaris Mercado Martínez, directora ejecutiva de la Escuela Virtual Numismática de UNAM, y mi nombre también como moderador de la querida escuela, que te lo voy a hacer llegar en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias a ambos y a todos los presentes y todos los que estuvieron apoyando la charla. Y a ti, Rolando, también en particular por el trabajo que te hice dar para la charla, porque justo no podía compartir la pantalla y bueno, me diste una gran mano. Ya lo veníamos previniendo eso hace un mes y medio atrás, más o menos, que podía pasar. Fuimos precavidos, así que más allá que al principio costaba, no, es como que no me respondía adelantar, pero bueno, después parece que solucionó fácil, así que bueno. Bueno, gracias. Y queremos invitarle, ¿verdad, Testolino, a nuestra próxima clase? Exactamente, nuestra próxima clase va a ser el domingo 27 de agosto. Vamos a empezar una hora antes, ya se van a empezar a hacer la promoción, vamos a dejar en claro todo cómo se va a hacer. Vamos a tener 2 disertantes. Vamos a tener a don Bernardo Oliva de Chile y a Indira Mendoza de Honduras. Van a ser 2 disertantes que tienen unos temas muy interesantes, les garantizamos que va a ser muy atractiva la clase. Y también nuestra 7ª clase, ya les voy adelantando, el día 24 de septiembre, vamos a tener unos disertantes en el idioma inglés, con moderador en inglés, va a estar el doctor Ignacio de Sagasti Colón con nosotros. Así que bueno, garantizamos unas clases excepcionales. Doctora, le dejo el cierre. Gracias, Testolino. Siempre agradecida de tu buen trabajo y excelente coordinación. Saludo también a don Pablo antes de irnos, a Daniel y a cualquier otro que haya entrado más tardecito como yo. Gracias por estar con nosotros y darnos de su tiempo. Y esperamos verles en la próxima clase virtual de UNAM. Vamos a cerrar este momento en la clase y luego entonces nos quedamos unos minutos para el diálogo de grupo. Muchas gracias.